Si alguien me dijera, Misal, ¿vos me puedes decir cuánto es el seno de 45 grados? Y yo no te lo puedo responder. Dice, mira, Misal, tengo un ángulo que se llama alfa y el coseno es 0,5. ¿Cuánto es ese ángulo? Yo no te puedo responder. No te puedo responder porque no se puede calcular. Pero la calculadora lo hace. Sí, la calculadora es capaz de decirte cuál es el seno de 45 o a qué ángulo tiene un coseno de 0,5. Sin embargo, para poder hacer eso la calculadora, desde el punto de vista de la geometría, no, no es capaz de hacerlo verdaderamente. A pesar de que haya métodos matemáticos para poder expresar estas funciones como otras funciones para que la calculadora lo pueda hacer, una forma, o por lo menos desde este punto de vista de la matemática en esta materia, lo podríamos pensar como que es imposible, no se puede calcular, no es calculable. ¿Y entonces cómo? ¿No? Bueno, yo la primera respuesta que le podría dar es, si yo tuviera que responder preguntas de este tipo, ¿cuál es el valor de la relación trigonométrica seno para un ángulo de 45 grados? Yo tendría que tener en algún lugar, una tabla por ejemplo, dibujado todos estos triángulos y medido su cateto opuesto y su hipotenusa para cada uno de ellos, y para cada cateto opuesto y para cada hipotenusa haberle medido el ángulo a ese triángulo y haber calculado la relación trigonométrica para cada uno. Entonces yo tendría una tabla, voy a hacer por acá arriba, yo tendría una tabla donde tengo un valor de ángulo y un valor de seno de ese ángulo. En algún lugar de esta tabla estaría 45 grados y acá estaría el número que corresponde con nuestra incógnita, con cuál es el valor del seno de 45 grados. Es decir, que este tipo de relación entre lados de un triángulo, si uno lo quiere llevar a una función matemática, no es una función matemática polinómica, no se puede expresar con x al cuadrado más 5 por x más 3, no se puede. Entonces, no hay una forma de calcularlo algebraicamente, no hay algo que podamos resolver para obtener el resultado de un seno de 45 grados. Seno de 45 grados es un número que es la relación de dos lados, la razón, la división entre dos lados de un triángulo cuyo ángulo es de 45 grados. O sea que no se puede calcular algebraicamente. Es una función trascendente. Nosotros tendríamos que construirnos una tabla con todos los valores de ángulo y entrando por el valor de ángulo de esa tabla, entrando por el 45, saldríamos con el valor del seno de 45 grados. Que eso es lo que hace cualquier calculadora. Si yo vengo acá y vamos a buscar una calculadora Google, seno 45. Calculadora. Y acá le ponemos seno de 45 en grados. Igual. Seno de 45, raíz de 2 dividido 2, 0,707. Bárbaro. ¿Y dónde salió? De una tabla. Ok. Entonces tendremos que aprender a construir una tabla. Para la respuesta a la pregunta de abajo, mira, tengo un ángulo alfa, estamos hablando por ahora en grados, y el coseno de alfa es 0,5. ¿Cuánto vale alfa? Bueno, la misma historia de la tabla, pero al revés. Tendríamos que tener dibujados, o en algún momento de nuestras vidas, dibujar un montón de triángulos, y para todos esos triángulos tendremos que medir el cateto adyacente de cada uno de ellos, tendríamos que medir la hipotenusa de cada uno de ellos, medir los ángulos de cada uno de ellos y armarnos una tabla. Entonces en esa tabla vamos a tener el valor de alfa y el valor del coseno de alfa. Entonces el coseno de alfa es 0,5. Entonces acá tendremos 0,01, 0,02, blin, 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 blin. En algún lugar va a estar el 0,5. Entonces entramos por esta tabla por el 0,5 y acá va a estar escrito el valor que corresponde con el ángulo cuyo coseno es 0,5.
y de acá obtenemos la respuesta, que es ese alfa que está ahí. En este caso, cuando estamos entrando por el valor de la salida, digamos, tenemos el valor del coseno y obtenemos un alfa, esta sería, desde el punto de vista de la función inversa del coseno, sería el arc coseno. ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno vale 0,5? En este caso, esta sería la función trigonométrica seno. ¿Cuál es el seno de un ángulo de 45 grados? Bien. Vamos a mostrar en la calculadora esto. Entonces yo tengo un 0,5 y quiero hacerle la inversa del coseno. Me quedo el 0,5 afuera, qué bobo. Entonces vamos a hacer inversa del coseno 0,5. Inversa del coseno 0,5. La inversa del coseno que da 0,5 es 60 grados. O sea que, desde el punto de vista matemático, nosotros tendríamos que razonar esto de la siguiente manera. Voy a limpiar acá. ¿Se puede borrar con el dedo? No. Tampoco. Ahí. Entonces, para poder resolver esta incógnita, lo que nosotros hicimos fue, súper importante porque siempre hacen mal los exámenes, la función arc coseno, que es la inversa del coseno, se la aplicamos al coseno de alfa y se la aplicamos al 0,5 que está del otro lado. El arc coseno del coseno, una función es la inversa de la otra, se nos simplificarían, se nos cancelarían, y nos quedaría que alfa es igual al arcoseno de 0,5. ¿Y el arcoseno qué es? Bueno, es cuando uno tiene una tabla, donde en esa tabla tiene los alfas y tiene los cosenos de los alfas. En esa tabla de los cosenos de los alfas están todos los números, hipotéticamente, ¿no? 0,01, 0,02, 0,03, hasta el que nosotros estamos buscando. Y entrando por el valor del coseno de alfa, que es 0,5, salimos con el valor de alfa, que es 60 grados. Entonces, la función trigonométrica lo que hace es, la función trigonométrica inversa del coseno, el arcoseno, lo que hace es entrar por esta tabla por el lado del coseno y salir por el lado del ángulo, al revés que lo que hacía la función trigonométrica seno con su tabla. Como si uno entra por un lado de la tabla, sale por el otro, se llama de una manera; si entra por el otro y sale por el primero, se llama de otra. ¿Y de dónde sale la tabla? Bueno, ahí vamos a la tabla. Si yo quisiera hacer una tabla, tendría que ponerme a pensar en que va a ser un lindo laburito. Voy a tener que estar dibujando todos los triángulos posibles. Es decir, tengo que dibujar triángulos cuyos ángulos sean todos los posibles, desde 0 hasta 360, ¿no? Siempre medimos los ángulos en sentido antihorario. Estos serían 360 grados. 0, 90, 90, 180, 180, 270, 270, 360. Y tendría que seguir acá dibujando todos los triángulos posibles. Un quilombo. Bueno, eso es así. Y ahora, yo acá dibujé triángulos que tienen como distintos catetos adyacentes, distintos catetos opuestos, distintas hipotenusas. ¿Habría alguna consideración para poder dibujar esto más fácil? Sí. La consideración es la siguiente. Por ejemplo, partamos del seno, que es quizás lo más simple de ver. El seno de un ángulo alfa era el cateto opuesto dividido la hipotenusa. O sea que yo tendría que dibujar un montón de catetos opuestos, un montón de hipotenusas, de todas las combinaciones posibles, para que me vayan dando los distintos valores de los alfas. Ahora, podríamos aplicar acá una idea que nos simplifique esto. Yo podría decir que el seno de alfa, el valor del seno de alfa, va a ser igual al largo del cateto opuesto cuando la hipotenusa valga 1.
O sea, que si yo dibujo todos los triángulos que a mí se me canten, pero siempre cumplo con que la hipotenusa de todos esos triángulos, supongamos que en este dibujo se cumpla, que la hipotenusa de todos esos triángulos valga 1, entonces el seno de cualquiera de todos estos alfas lo voy a poder hallar midiendo el cateto opuesto. O sea que vengo acá, pongo una regla y el largo del cateto opuesto es igual al seno del alfa que corresponde para este triángulo. Y así lo haría para todos los triángulos posibles. Entonces, si me dibujo un par de ejes, este es el eje X, este es el eje Y, yo ahora voy a empezar a dibujar triángulos acá, y en otro par de ejes voy a ir dibujando la relación trigonométrica seno. ¿Qué voy a dibujar? Este es Y, este es X. ¿Qué voy a dibujar acá? Acá voy a ir dibujando todos los triángulos posibles de hipotenusa 1. O sea que este punto 1 de X, este punto 1 de Y, este punto menos 1 de X y este punto menos 1 de Y serían los límites de un círculo imaginario que sería el que contiene a nuestra hipotenusa, ¿no? Va a haber una hipotenusa girando acá adentro que vale 1 y para esa hipotenusa vamos a ir midiendo todos los ángulos posibles y para cada uno de esos ángulos ir anotando el valor de su cateto opuesto, que va a ser igual al valor del seno, dale con el azul, va a ser igual al valor del seno para cada ángulo, para cada cateto opuesto medido. Ese truco está basado en haber tomado una hipotenusa de largo 1. Como yo tomé una hipotenusa de largo 1, todas las hipotenusas van a entrar dentro de este círculo que va del más 1 al menos 1 de X y del más 1 al menos 1 de Y. Este círculo, yo, como medimos en sentido antihorario los ángulos en matemática, podría hacerme algunas marcas para no perderme. Por ejemplo, 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 0 es coincidente con 360. O sea que yo voy sumando 0 más 90, 90 más 180. ¿Por qué sumas 90 acá? Porque este es un ángulo recto. Entonces son 90 grados. Bueno, 90, 90, 90, 90. 90 por 4, 360. Lo podríamos hacer en radianes. Esto sería 0, esto sería pi sobre 2, esto sería pi, 3 medio de pi y 2pi. No importa. Estos 4 puntos, 0, 90, 180 y 270, me los voy a marcar acá. Para hacer más fácil este dibujo, como lo estoy haciendo en este primer momento a mano y después lo voy a hacer en GeoGebra, los 2 pi radianes a 360 grados los voy a tomar como un límite. Entonces yo sé que esto lo voy a dividir en 4. La mitad está en 180, ya puse la mitad. Entre 180 y 360, en la mitad voy a encontrar al 270. Y entre el 180 y el 0 voy a encontrar al 90. Grado, 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 grado. Bueno, y ahora vamos a empezar a dibujar. Vamos a hacer una hipotenusa en algún lado. Por ejemplo, si yo haría una hipotenusa acá, pim, y este punto cae perpendicular para que haya 90 grados acá, este ángulo que está acá, que lo llamamos alfa, este ángulo que está acá, que lo llamamos alfa, para este cateto opuesto, con el azul, para este cateto opuesto, dividido la hipotenusa en azul, que vale 1, ya explicamos por qué, esto sería igual al valor del seno de este alfa que está acá. Y esta medida que tenemos,
esta altura que hay acá, cateto opuesto, va a ser igual al valor del seno de ese ángulo. O sea que si este alfa, que está entre 0 y 90 grados, supongamos que estaría por acá, probablemente esté en la mitad. Yo traté de apuntar a 45 grados. Si está en la mitad, 45 grados estará por acá. Si esto es 45 grados y este es 90, entonces estos dos son de 45. O sea que todo cierra por todos lados. 45, 45, 90, más 90, 180. 45 es la mitad de 90. Así que el seno de 45 sería este valor que está acá. ¿Y este valor que está acá dónde está? Ese valor que está acá lo llevamos, esta altura, la altura del cateto opuesto, como es igual al valor del seno, lo llevamos acá. Entonces para 45 grados, que es este alfa que acabo de tirar yo, que parece aparentemente que lo hubiera hecho al azar, pero no, tiene esta altura que está acá, es el valor del seno de 45 grados. Si esta hipotenusa azul, que vale largo 1, en vez de haberla hecho a 45 grados, lo hubiera hecho a 0 grados, o sea, lo hubiera dejado acá acostada, el cateto opuesto tendría altura 0. O sea que si el cateto opuesto tiene altura 0, para 0 grados, cateto opuesto igual a 0, seno de 0, 0. Si ahora la hipotenusa esta la llevo a un ángulo de 90 grados, se la pongo vertical, que feo que lo estoy dibujando, la puse por acá. Ok, entonces ahora la hipotenusa mide 1 y el cateto opuesto mide 1 también, ¿sí? Es como que este verde, acá vale 0, acá fue creciendo, a medida que fui aumentando el ángulo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y acá tanto la hipotenusa como su cateto opuesto valen 1. Entonces, para 90 grados, que sería este alfa, 1 dividido 1, seno de 90 grados valdría 1 dividido 1, que es 1. Entonces, este punto, que es el 1, que lo voy a llevar a todo lo largo, porque es el máximo. Observan que más allá de esto no puede tomar el valor la hipotenusa, y la relación trigonométrica tampoco va a llegar. O sea que el tope sería el 1, el más 1, y el tope negativo sería el menos 1. Podría tirar una línea acá abajo. Entonces por eso siempre el resultado de una función trigonométrica va a estar por lo menos del seno. Después van a ver que la tangente y el coseno son parecidos porque salen de este mismo círculo, están entre más 1 y menos 1. Llegamos a 90 grados y el seno de 90 vale 1. Ok, y ahora, bueno, y ahora tendremos que seguir con esta hipotenusa, haciéndola girar. Ya pasamos de los 90 grados. Ahora pasa algo loco que quizás uno se puede olvidar. Este sería el cateto opuesto de este ángulo. Ese ángulo es 90 más la mitad de 90, pues lo volví a tirar hacia la mitad, ¿no? Entonces, bueno, este ángulo sería 135 grados. 90 más 45. Estaría entre la mitad de 90 y 180. 135, chiquitito. Entonces, para ese ángulo, la hipotenusa siempre vale 1 y el cateto opuesto es este que está en verde. Si se fijan, coincide con el de 45 grados. Cuando la hipotenusa apunte acostada para abajo y todo hacia los valores negativos, la hipotenusa va a valer menos 1 y el cateto opuesto, que estaría acá levantado, vale 0, al igual que lo que valía para 0 grados. O sea que en 180 toma el valor de 0. Ahora, si la hipotenusa la tiro de nuevo intencionadamente hacia la mitad, para abajo, le estoy sumando 45 grados al 180. O sea que estoy en la mitad entre 180 y 270. Sería 225.
¿Y qué pasa? Bueno, si el ángulo lo estamos midiendo así, tenemos en azul la hipotenusa y en verde el cateto opuesto. Entonces este punto que está acá, esta altura de este cateto opuesto, como el cateto opuesto es igual al seno porque la hipotenusa vale 1, esta altura me la llevo más o menos hasta los 225 grados. Acá tengo entonces el punto de 225 grados. Cuando llegue a 270, la hipotenusa vale menos 1, el cateto opuesto vale menos 1, y en 270 estamos en menos 1, el máximo negativo, el máximo negativo del seno. Y bueno, entre 270 y 360 nos va a pasar lo mismo. Toda la vuelta. Y, o sea que vamos a caer acá en menos 0,707, menos raíz de 2 dividido 2. Y para 360 volvemos al punto de 0. Y obtuvimos el punto de 360. Obviamente yo lo hice con un ángulo fácil, lo hice de 45 grados en 45 grados, lo cual hace de que las relaciones siempre sean las mismas. Es decir que este punto es como si se macheara o espejara con este y estos cuatro entre sí, que son los que están 45 grados corridos del 0, del 90, del 180, del 260 y del 360. Y más o menos, creo que, si recuerdan del colegio, lo que construimos fue esta función trigonométrica. Yo acá estoy haciendo arte uniendo los puntos, en verdad. Estos serían infinitos puntos, uno al lado del otro, siempre y cuando yo haya dibujado todas las hipotenusas posibles, las infinitas hipotenusas posibles entre 0 y 360. Yo solo hice algunas. Si yo hubiera hecho las infinitas hipotenusas posibles, entonces sí, podría tener acá una línea continua de puntos. La precisión con la que yo tenga cuántos puntos acá dependerá de cuál es la variación de ángulo que le di. Bueno, entonces con esto construimos a través de un vector unitario, que sería la hipotenusa. Ese vector unitario es el que hicimos girar en este círculo trigonométrico. Con ese truco, el valor de cateto opuesto era igual al seno. Llevamos cada valor de cateto opuesto hacia este eje, este segundo par de ejes que nos iba a representar la función trigonométrica seno. Esto que está acá es como una tabla, la tabla que yo mencioné antes, tengo que hacer espacio, la tabla que yo mencioné antes que dije, bueno, mira, hacemos una tabla seno, alfa, y entras por la tabla y salís por el otro lado de la tabla y ya está resuelto. Bueno, esto es una tabla pero en dibujo. Es decir que si yo acá tengo un alfa y acá tengo un seno de alfa, esta tabla es este dibujo que está acá. Por ejemplo, Misael, ¿cuál es el seno de 45? 45 está acá, entonces yo, ¿cómo usaría esto? Vengo acá, 45 grados. ¿Cuál es el seno de 45? 45, entro por acá, entro por el ángulo, entro por el eje X. Pim, 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 me choqué con la curva, con la cosa esta verde que hice. Bueno, voy hacia el eje Y, llego acá. ¿Esto cuánto vale? Esto vale 0,707. Lo tengo que haber medido con una regla. Cuando llevé esta altura de acá a acá y puse el punto, esto yo lo tendría que haber medido con una regla o haberlo hecho gráficamente. Si lo hice gráficamente, bueno, una vez que yo hice esto, vengo y este punto, que es el valor de Y, de haber entrado por el gráfico por el eje X y haber salido por el eje Y, vengo acá con una regla y mido. ¿Cuánto mide esto? Esto mide 0,707. Listo, entonces 0,707 es el valor del seno de un ángulo de 45 grados. Así que esta tabla yo la construí de cómo, haciendo este vector de largo 1 que lo hice girar y describió este conjunto de puntos que después los uní todos artísticamente con una línea y ahora puedo saber para cualquier valor de ángulo que me digan, por ejemplo, cuál es el valor del seno de 270. Entonces entro por el 270, le pego este punto y salgo para allá. Este punto justo es el menos 1. Entonces sé que el seno de 270 grados es... Uy, lo hice al revés. El seno de 270 grados es menos 1. Ahí está. Entonces de esa forma puedo saber
para cualquier valor de ángulo, cuál es su seno. Habría un problema si lo queremos usar al revés. Ese problema probablemente lo discutamos en otro video. Que es, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, entrar con el 0,707? Es decir, yo sé el valor de un seno de un ángulo da 0,707. Yo entro por el 0,707, tengo que borrar porque ya no se entiende nada. Entro por el 0,707 y quiero saber cuál es el alfa cuyo seno vale 0,707. Y hay un problema. Hay dos alfas cuyo seno vale 0,707. Y eso matemáticamente nos plantea un problema si lo queremos hacer una función matemática y no tener una tabla. Entonces hay que charlar algunas cositas sobre funciones. Hay que repasar antes de ponernos a discutir cómo hacer la función inversa. Por lo pronto, aprendimos a partir de un círculo trigonométrico de radio 1, que corresponde con la hipotenusa, ese radio, cómo sacar la función trigonométrica seno. Ahora, yo esto, que una vez en la vida lo van a tener que hacer en una hoja o así en la computadora, después, digamos que uno lo utiliza de la calculadora. No obstante, yo lo hice en GeoGebra, no, acá no, lo hice en GeoGebra para que quede más claro. Digamos que acá hay como cierto, no es un truquito, sería un poquitito de, llamémosle programación si quieren, mezclado con matemática, donde hay una barra de desplazamiento que va representando los ángulos. Acá están puestos en radianes en vez de en grados, sería lo mismo, entre 0 y 2pi, entre 0 y 628. Y tengo un versor, que es este palito que está acá, que sería la hipotenusa, que tendría que haberlo llamado hipotenusa ahora que lo pienso. Este versor que va a girar sale de armarlo con dos componentes, la componente en X, CX, la componente en Y, CY, y esos salen de hacer el seno del ángulo. Estoy haciendo como trampa, estoy usando la función seno acá. No es que esto va a construir una gráfica en la forma que yo la hice dibujando la mano, sino que está hecho para que se vea igual. ¿Qué va a hacer esto? A medida que yo le dé a la barra esta de desplazamiento del ángulo, vamos a ver cómo el punto A y el punto B se empiezan a mover sobre estos ejes. Y cuando se empiecen a mover, vamos a ver la trayectoria que describen. En GeoGebra hay una configuración para que los puntos tengan rastro. Cuando uno activa el rastro, es como si dejaran una estela detrás. Bien. Yo voy a ir moviendo la barra de desplazamiento del ángulo. Van a ver de que el versor va subiendo y esos puntos A y B van avanzando y van describiendo una trayectoria, en principio cualquiera. A medida que yo voy avanzando el ángulo, van a ver que esa trayectoria no es cualquiera, sino que es la forma para el caso de A, del seno, y para el caso del B, del coseno. Ahí llegó a 2pi y terminó. Entonces, esta gráfica que se dibujó ahí corresponde con las funciones trigonométricas del seno y del coseno. A es el seno, esta que está acá es el seno, y esta que está acá es el coseno. ¿Y el alfa dónde está? Bueno, acá están como superpuestos los dos gráficos que yo hice anteriormente a mano. Este sería el radio 1, y a medida que este versor va girando, los alfas están acá. Y también están sobre este eje, es decir que, por ejemplo, esto son 90 grados, que correspondería con una hipotenusa cuando está completamente vertical. Si yo limpio, vamos a ocultar ese menú un poquito. Mira, lo borra cuando no lo sabías. Cuando uno mueve la barra de costado, borra los rastros. Si yo vamos a dibujar un poquito. Voy a avanzarlo hasta ahí. Entonces, tengo que tener acá, este es el radio 1, ¿no? Entonces vengo y supongamos que esto fuera un círculo.
Ahí va. Este ángulo, para este ángulo, la hipotenusa siempre dijimos que vale 1. La hipotenusa siempre dijimos que vale 1. Este ángulo sería el alfa. Este sería el cateto opuesto. Basados en que habíamos dicho de que hacíamos cateto opuesto dividido hipotenusa y que la hipotenusa valía 1, entonces el largo de este cateto opuesto es igual al seno del alfa, de este alfa. Entonces yo tendría que ese alfa, supongo que estaría por acá, en 45 grados, perdón, sí, en 45 grados, esto es pi sobre 2, y esto es pi sobre 4. Entonces, para pi sobre 4, que es 45 grados, esta altura que está acá, este punto, tendría esa altura, porque es el seno de ese ángulo. A medida de que va avanzando el ángulo, tendría que ir repitiendo esto y va a ir mostrando los puntitos que mostré antes. Bien. Bueno, acá está el seno y el coseno. Si quisiéramos, podríamos agregar la tangente, por ejemplo. Bueno, podríamos agarrar a la hipotenusa y marcarla como C, que sería el valor del seno dividido el coseno. Como estos puntos están graficados como XY, el valor de X sería el ángulo, ¿no? El valor de X sería el ángulo, cuyo seno, coseno, tangente estamos analizando, y el valor de Y sería el valor de la tangente para ese ángulo, que acá lo calculo como 6 sobre Cx, donde Ci es el valor del seno y Cx es el valor del coseno. A medida que voy aumentando el ángulo, van viendo la trayectoria de A, que es el seno, B, que es el coseno, y C, que es la tangente. Si llegamos a 90 y la tangente se fue hacia el infinito. Ahora viene desde menos infinito hacia pi. Continúa creciendo hacia más infinito. Y ahí se nos terminó. Uy, se me borró todo. Ahí están todos los puntos. Ahí está. Entonces, el seno crece, decrece, crece, el coseno lo mismo, decrece, crece. Fíjense que el seno primero empieza creciendo y el coseno empieza decreciendo. La tangente crece hacia el infinito y después viene hacia el más infinito y después viene desde el menos infinito hacia el más infinito y así va pasando de menos infinito a más infinito, menos infinito, más infinito. Tiene asíntotas, ¿no?, que están acá en el medio. Se ve que cuando se va hacia más infinito tiende hacia una recta imaginaria, que estaría acá en pi sobre 2, en 90 grados. Y viene desde menos infinito, alejándose de pi sobre 2, y va creciendo. ¿Qué más? Bueno, estas figuras que uno recuerda o haber visto en el colegio, surge de hacer este versor que va girando. Yo ese girando lo voy controlando con esta barra de desplazamiento. Entonces, para el ángulo que yo elija, ese versor se va posicionando y A, B y C describen el valor que tiene cada relación trigonométrica para ese ángulo particular. Esto uno lo tendría que construir a mano y armar una tabla y tener esa tabla siempre cuando uno quiera calcular una función trigonométrica o la inversa de una función trigonométrica para sacarla de esa tabla. Nuestras calculadoras lo que hacen, podríamos decir, que no es totalmente cierto, pero igual, de que la calculadora tiene esa tabla adentro y cuando uno le pregunta ¿cuál es el valor de el seno de este ángulo? No sé, 170 grados. Entonces la calculadora lo que hace es entrar a esa tabla por el 170 grados y salir con el valor de ese ángulo. Van a ver de que tenemos una dificultad para los ángulos cuyo seno, coseno, tenga dos valores. Para eso vamos a tener que pensar bien cómo hacer una función inversa. Bueno, nos vemos.